Instrucciones preliminares. La edición de la presente obra se debe a la urgente necesidad que existe de que la humanidad conozca métodos claros, bien definidos y ampliamente. Instrucciones preliminares. La edición de la presente obra se debe a la urgente necesidad que existe de que la humanidad conozca métodos claros, bien definidos y ampliamente explicados sobre cómo despertar del sueño psicológico en que se encuentra sumida. Este tratado sobre psicología trascendental y esoterismo práctico irá mostrando a nuestros lectores que sinceramente anhelan el despertar de la conciencia los puntos psicológicos que nos van indicando cómo la humanidad realmente está dormida. Y lo peor de todo es que cree estar despierta, cree tener plena conciencia de sí. El hombre y la mujer creen andar despiertos, creen ser conscientes. Y es precisamente esta falsa concepción de la conciencia la barrera que nos impide ver que estamos dormidos. Si nos diéramos cuenta experimentalmente que no somos conscientes, que somos máquinas humanas movidas por fuerzas desconocidas mecánicas, que solo actuamos movidos por reacciones mecánicas ante las circunstancias del mundo exterior, ante los estímulos que se presentan a nuestros sentidos externos, estaríamos en el primer paso del despertar. Este primer paso nos colocaría en una situación muy privilegiada para empezar a investigar y a comprender la real situación psicológica y espiritual en que nos encontramos. Uno cree originar las circunstancias, pero la realidad es que las impresiones nos dominan. Pero lo grave consiste en que las impresiones que recibimos son acaparadas por las emociones negativas y por la falsa personalidad, las cuales alimentan al yo pluralizado que vive y actúa en todos los 5 centros inferiores de la máquina humana. Todo esto forma una situación caótica dentro de nosotros, y los resultados son las reacciones mecánicas según convenga a tal o cual yo, que en el momento dominan la situación. Existen dos clases de estudios bien definidos. El uno alimenta y forma la personalidad. El otro alimenta y despierta la esencia. El primer estudio que recibimos en la casa, en la calle, en el trabajo diario, en la escuela, en la universidad, nos prepara para la vida. El factor vida, en suma, forma la personalidad del individuo. Aquí solo se hace uso de la mente sensual, perteneciente a nuestra cámara exterior. Fotografiamos, por así decirlo, todo el mundo exterior. Aprendemos a comportarnos en el mundo social. Aprendemos las relaciones humanas. Pero todo esto se hace desde nuestra cámara exterior, quedando nuestra cámara interior sin desarrollo alguno. El segundo tipo de estudio nos conduce al conocimiento de sí mismo, conduce a fortalecer la esencia y a despertarla del sueño psicológico en que ha vivido. El conocimiento de sí nos lleva hasta la sabiduría. Aquí se hace uso de la mente suprasensual, que corresponde a nuestra cámara interior. Todas nuestras facultades se ponen al servicio de la esencia, incluyendo a nuestros sentidos externos. El factor vida no alimenta a la esencia. El alimento de la esencia es el factor trabajo. El trabajo es la enseñanza esotérica. Su finalidad consiste en llevar a hombres y mujeres al conocimiento de sí, empezando con la regeneración fisiológica y psicológica. La enseñanza esotérica está en manos del círculo de la humanidad consciente y es impartida a través de las escuelas de misterios, directamente a los discípulos y a través de obras tanto literarias como artísticas. Recordemos a las escuelas de misterios de los egipcios, de los caldeos, los persas, los aztecas, los tibetanos, los hindúes, los chinos. Recordemos a hombres como Pitágoras, Platón, Plotino, San Agustín, el Buda, Krishna, Jesús el Cristo, Ramakrishna, etc. En la Biblia
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla de estas dos clases de conocimientos. El conocimiento científico tiene un límite porque es de los hombres. La sabiduría es infinita porque es de Dios. El límite del conocimiento científico es la sabiduría. El límite de la sabiduría es Dios y Dios es infinito. El conocimiento científico es contingente. La sabiduría es esencial. Se ha dicho que Occidente tiene ciencia y que Oriente tiene sabiduría. Uno de los objetivos de la enseñanza esotérica en esta era es unir la sabiduría de Oriente con la ciencia de Occidente. En otras palabras, podemos decir que el objetivo de la enseñanza esotérica es unir el conocimiento de los centros inferiores con la sabiduría de los centros superiores. El hombre espiritual interno debe expresarse a través del hombre terrenal externo. Por lo tanto, el hombre terrenal no debe desdeñarse precisamente por ser el vehículo de acción o expresión del hombre espiritual. Sin embargo, el hombre terrenal debe someterse por completo al hombre espiritual. El hombre terrenal está formado por los centros inferiores con su mente sensual. El hombre espiritual está formado por los centros superiores con su mente suprasensual o superintelecto de los tibetanos o ciencia supramundana. Esta obra nos pone en contacto directo con el sendero del cuarto camino, cuyo objetivo principal es que el hombre o la mujer lleguen a un perfecto equilibrio tanto fisiológico como psicológico que los capacite para comprender las enseñanzas del círculo consciente de la humanidad. El autor analiza muy detalladamente las prácticas del trabajo sobre sí, a fin de que el hombre número 1, número 2 y número 3, pertenecientes al círculo de la humanidad mecánica, lleguen a ser el hombre número 4, en el cual los centros se hallan equilibrados y en parte purificados, y empieza a tener conciencia de sí o percepción de sí, pudiendo ascender en su desarrollo espiritual en la escala de ser al círculo de la superhumanidad consciente. El trabajo sobre sí es el trabajo para despertar la esencia, es el Tao de los chinos, es el Zen. Recibir negativamente el trabajo es inútil. Recibirlo por deber o temor es inútil. Recibirlo solo con el centro formatorio es inútil. El trabajo debe a la larga volverse emocional, a no ser que se sienta la belleza del trabajo, a no ser que se desee como algo encantador. No podrá establecer un contacto correcto con nosotros, lo cual equivale a decir en suma que no podremos ponernos en contacto con los centros superiores. El hombre que no ve la belleza del trabajo no establece un vínculo entre los centros superiores y los centros inferiores. Ahora bien, la belleza es una cosa y amarla es otra. Por ello, es necesario amar la belleza del trabajo. El trabajo nos enseña que no debemos identificarnos, porque en esta forma vemos y amamos la belleza de las cosas. Por otra parte, la no identificación requiere un acto consciente. Vale decir que una persona llega a ser consciente de estar identificada con algo y al dejar de identificarse extrae fuerza de ello. Por esto, en cada acto de no identificación ahorramos fuerza, energía. Identificarse significa que se extrae fuerza de uno. No identificarse significa que uno extrae fuerza de aquello con lo cual se identificaba. No se trata solo de no identificarse y de no ser negativo. El identificarse hace que todo sea feo. Pero el sentido de la belleza nos pone en conexión con los dos mundos del espíritu y de la materia. Y así tiene que ver con el intercambio entre los centros inferiores y los centros superiores. Dicho intermediario es el puer aeternus, el niño eterno, como lo llamaban los antiguos. Este intermediario difiere mucho del pensamiento y del razonar intelectuales. El proceso de comprensión y del despertar de la conciencia es gradual y lento. Si una persona viera de súbito todas sus contradicciones, todas sus debilidades y sus defectos, enloquecería. Afortunadamente no nos permiten ver más de lo que podemos soportar.
Si nos quitaran todos nuestros topes, enloqueceríamos de golpe. Los topes impiden que nos volvamos locos y nos procuran el sentimiento de que todo anda bien, día tras día. El niñito tiene el infortunio de haber nacido entre gentes dormidas y al principio siente las contradicciones, pero al cabo de un tiempo todo queda allanado por la formación de los topes. Los topes son, como dijo Gurdjieff, cosas que amortiguan la colisión de las contradicciones, hasta tal punto que no se repara en ellas. Si la conciencia creciera desde el principio en nosotros, nos volveríamos locos viendo el estado del mundo. Veríamos, pues, sus contradicciones, pero no nos está permitido verlas. Los topes ocupan el lugar de la conciencia. No importa cuán grandes o pequeños, ricos o pobres, todos sufrimos de la enfermedad de los topes y no queremos hacer frente a la verdad. En suma, siempre mentiremos. Los topes impiden siempre ver las contradicciones y por esto vivimos dormidos. Actuamos, cuando mejor, desde el punto de vista social, pero no desde el punto de vista esencial. Por otra parte, la enseñanza esotérica nos enseña que la idea de tener una sola mente es una ilusión. No se tiene una sola mente. Cada centro de la máquina humana es una mente diferente. Cada centro, por ser una mente diferente, contempla el mismo problema, el mismo objeto o la misma impresión de un modo por completo diferente. Cada centro es una mente que ve la misma cosa de un modo diferente. Asimismo, vemos que varias personas que observan una misma cosa reaccionan ante ella en forma diferente. Esto se debe a que cada persona captó la impresión de esa cosa con un centro diferente a los demás. Tenemos, pues, 5 mentes ordinarias, a saber: la mente intelectual, que actúa por vía del centro intelectual; la mente emocional, que actúa por vía del centro emocional; la mente sexual, que actúa por vía del centro sexual; la mente motora, que actúa por vía del centro motor; la mente instintiva, que actúa por vía del centro instintivo. Además tenemos 2 supermentes, con las cuales no estamos en contacto mientras pertenezcamos al círculo de Babel. Estas mentes son la mente emocional superior, que actúa por vía del centro emocional superior; la mente mental superior, que actúa por vía del centro mental superior. Estos 2 últimos centros hablan en un lenguaje especial que no es comprendido por los centros inferiores. El lenguaje usado, por ejemplo, en el Apocalipsis de San Juan es el lenguaje del centro emocional superior. El trabajo enseña que el universo está dividido en diferentes órdenes de inteligencias. Estas inteligencias, situadas a diferentes niveles, están designadas por números, y estos números se refieren a energías inteligentes en diferentes escalas, denominadas hidrógenos. Cada uno de estos hidrógenos tiene diferente onda vibratoria y por ende diferente densidad. Cuando el Dante alcanzó a llegar al centro del universo, en el centro del paraíso vio 3 fuerzas que se proyectaban desde el centro hacia la periferia del universo. El Dante pide explicación a un sabio que estaba con él sobre el significado de lo que contemplaba. El sabio le explicó que estas 3 fuerzas que veía son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que estas 3 fuerzas, a medida que se alejan del centro a la periferia del universo, van creando seres cada vez más densos. Precisamente, las diferentes ondas vibratorias de los hidrógenos o energías en la escala descendente en el rayo de creación van dando origen a los diferentes círculos o esferas concéntricas de los cielos de la Divina Comedia. Dichos círculos también se encuentran en los mundos infiernos. Tanto los cielos como los infiernos del Dante se encuentran así en el universo o macrocosmos
como en el hombre o microcosmos. Y son precisamente estas diferentes ondas vibratorias de los hidrógenos o energías las que debemos atravesar, perforar o penetrar en nuestro ascenso interno hacia nuestro propio paraíso interior, las cuales originan dentro de nosotros diferentes niveles de conciencia. Los centros trabajan con diferentes energías o hidrógenos. Por lo tanto, los centros del hombre se abren a diferentes niveles del universo, tanto hacia nuestro paraíso interior como hacia nuestro infierno interior. Los dos centros superiores trabajan con hidrógeno 6 y con hidrógeno 12. Cabe observar asimismo que el centro sexual trabaja con hidrógeno 12. Esto es, debería hacerlo así, pero no lo hace si está conectado con las autoemociones y las resultantes emociones negativas, o con el centro formatorio que inventa teorías y gasta el hidrógeno 48 en exceso. Cuando en el trabajo se habla de energía, debemos tener en cuenta diferentes niveles de energía, a saber, energía de la mente superior o de la conciencia plena, energía consciente, energía psíquica, energía vital, energía mecánica, calor, luz, electricidad, etc. La energía del absoluto penetra todas las cosas, y todas estas energías se encuentran en todas las cosas. Lo importante es saber separar lo sutil de lo denso según sabiduría. Es preciso observar que la creación no se realiza literalmente en forma descendente, sino de dentro hacia afuera, de lo invisible hacia lo visible. Así que el absoluto está aquí y ahora, adentro, muy adentro, muy adentro. Otro de los puntos que debemos estudiar en forma experimental es la imaginación mecánica. Esta se mueve por sí misma y nos mantiene dormidos. El yo imaginario. En cuanto a la imaginación mecánica, podemos clasificar a la gente así. 1. Personas que sueñan sus sueños pasivamente. 2. Personas que hablan sus sueños. 3. Personas que actúan sus sueños. Al hablar de sueños, lo que se quiere decir es que es una forma de imaginación, es una forma de ensueño, de fantasías acerca de sí, acerca de cómo uno quisiera ser considerado, acerca de lo que uno cree o siente ser. Es indispensable hacer que esas formas inconscientes de imaginación se vuelvan conscientes. Es preciso cambiar la imaginación mecánica, subjetiva e infraconsciente por la imaginación dirigida, consciente, objetiva y creadora. El progreso en el trabajo está regido por la octava de trabajo. La primera nota do de la octava trabajo ha sido definida como la valoración de las ideas de trabajo. La próxima nota es re y es definida como la aplicación de las ideas trabajo a uno mismo. La tercera nota mi se define como la comprensión de las dificultades personales. Para alcanzar la nota fa es preciso darse un choque especial. La nota fa es siempre una cosa nueva en uno. Es como si otro ser con nueva comprensión hubiera empezado a crecer en nuestro ser. Esto nace de la verificación práctica del trabajo por medio de un esfuerzo individual curiosamente indefinible. Si no se da la nota do con la suficiente fuerza, no es posible llegar a la nota re. Si no se sabe dar con fuerza la nota re, no se llegará a la nota mi. Y si no se sabe aplicar prudentemente la nota mi, no será posible llegar a la nota fa, que está fuera del alcance del hombre ordinario. La dificultad para pasar de la nota mi a la nota fa consiste en que el hombre, al comprender sus dificultades personales, en lugar de seguir luchando, se vuelve negativo casi siempre. El aspirante del sendero del cuarto camino debe poner especial atención y cuidado al llegar a esa etapa, porque puede caer fácilmente en la negatividad. Si una persona no valora
y todo lo atribuye a sí misma, su trabajo no la llevará a parte alguna, porque el hombre parte de un lugar equivocado en sí mismo, pues parte de la falsa personalidad. Cabe recordar que lo que es hecho desde la personalidad lo es por la fuerza de las circunstancias externas. Las circunstancias externas hacen actuar al hombre. No es libre. Esto es, no puede hacer. Las circunstancias externas, al actuar sobre su máquina, provocan sus reacciones. Esto no es hacer en el sentido del trabajo. La máquina es la que hace, no el hombre esencial. De hecho, no hay yo. Esto es, no hay yo real. Lo que se llama yo no es otra cosa que una cambiante colección de yoes en la personalidad sobre los cuales actúan momentáneamente las circunstancias externas. Para empezar a hacer, es preciso detener las reacciones de ciertos yoes, esto es, no hacer. Todo lo que un hombre puede hacer es recordarse a sí mismo. Es preciso, en suma, no hacer desde la personalidad para empezar a hacer desde la esencia. Generalmente lo que nos lleva o nos conduce a este trabajo es la posesión del centro magnético. El hombre número 1 juzga todo desde el punto de vista de las proezas físicas. Un hombre número 2 mira las cosas desde el punto de vista emocional. Y un hombre número 3 ve las cosas desde el punto de vista intelectual. La posesión del centro magnético en una persona significa la capacidad de ver las cosas desde diferentes niveles. Quiere decir la posesión del poder de ver más allá de nuestras fijaciones mecánicas. Hablando en términos generales, el hombre que posee un centro magnético está en un nivel superior al de aquel que no lo posee, porque puede ver las cosas más elevadas y las más bajas. Hay, empero, diferentes calidades de centro magnético. A veces una persona tiene lo que el señor Ouspensky solía llamar un falso centro magnético, y otras veces tiene un centro magnético múltiple, es decir, muchos centros magnéticos pequeños y débiles. De resultas de ello, corren tras todas las variedades de prácticas mágicas y pseudo-ocultistas, todas las clases de cultos místicos, o se adhieren a sociedades que predican el fin del mundo, o se pasan el tiempo midiendo oscuros pasadizos en las pirámides y explican por su intermedio todo cuanto existe. Tales personas carecen de un centro magnético correcto. Un centro magnético justo nos lleva hacia esa dirección, pero tanto en el hombre con un centro magnético equivocado o falso como en el hombre con un centro magnético correcto, existe la creencia de que hay otra cosa, otra idea de la vida, y que la vida no puede explicarse en función de sí misma. Esta es una idea positiva. Ahora bien, el hombre, al ser creado como un organismo capaz de desarrollo propio, no puede realizarse a no ser que descubra la manera de autodesarrollarse. Tal vez se sienta que no puede explicar el universo, o que no puede explicar su propia persona, o las dos cosas. En todo caso, se produce una penetración en el sentido de misterio. Este sentimiento, esta continua percepción de inexplicabilidad de todo, es una de las señales de un centro magnético cabal. La curiosidad, la ambición de la grandeza, la estimulación del así llamado conocimiento oculto y la creencia de que se puede lograr algo sin pagar su precio tienen que ver con los pequeños yoes y las emociones de sí. Hace que un hombre sienta su nadidad. Así lo conecta con ideas positivas, porque todo lo que hace a la personalidad más pasiva y a la esencia más activa está en relación con ideas positivas. Recordemos otra vez la enseñanza del trabajo sobre el centro magnético. Dice que el centro magnético nos lleva al trabajo, pero no puede mantenernos allí si no nos esforzamos en quedarnos. Tenemos que trabajar sobre nosotros mismos y en contacto con un sistema que nos dice cómo hacerlo. Tenemos que querer este trabajo. La voluntad se inicia en el afecto.
La voluntad, si caemos en la cuenta, es amor. Una emoción puede vencer a otra si es lo bastante fuerte. El centro de gravedad de la voluntad reside en el centro emocional. Pero aunque un hombre tenga un centro magnético correcto, que debería estar en la parte intelectual del centro emocional, es tan solo introductorio. Si debe conducirlo a una enseñanza relacionada con el centro consciente de la humanidad, su tarea solo ha empezado. Tiene que transformar su sentido de misterio, su búsqueda, y cuanto más valor le dé emocionalmente, más ayuda recibe. La memoria, debida a la recurrencia, suele suscitar un centro magnético muy fuerte desde el comienzo de la vida. En un sentido, el contacto con el trabajo puede crear un centro magnético en aquellos que no lo poseen. Si ocurre así, en la eterna recurrencia reconocerán el trabajo al oírlo nuevamente, porque todo se repite, todo retorna en el círculo de la propia vida. Sin ideas positivas, esto es, sin contacto con las influencias C, por vía de las influencias B, perece toda la verdadera significación del hombre. Está desligado de las influencias que podrían mudar su ser. Así cae por completo bajo el poder de las influencias A. Entonces sirve a la vida y a las grandes máquinas de vida, política, comercio, guerra, ejercicio de masas, propaganda de masas, etc. No poseerá centro magnético alguno, no buscará las ideas positivas. Su mente interior está cerrada, su vida interior muere. Su conciencia real está enterrada. Hoy día el nivel de la humanidad está descendiendo. Por otra parte, una cultura llega a su fin y tiene que ser destruida, y suben las aguas, a saber, la barbarie, la violencia, la pérdida de la verdad. Entonces se construye el arca para sobrevivir al diluvio y mantener el conocimiento viviente para la próxima cultura. ¿Qué piensan ustedes de este tipo a la luz de esas ideas? ¿Qué piensan ustedes de este tiempo a la luz de esas ideas? Ese trabajo es llamado cristianismo esotérico. En los evangelios encontramos muchas sentencias que nos indican el camino a seguir. El Cristo decía, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es preciso que el hombre terrenal muera para que nazca el hombre espiritual. Vale decir, es preciso que muera la falsa personalidad con todos sus múltiples yoes, para que surja la esencia despierta y llena de sabiduría. Los evangelios insisten bastante en el despertar. Vigilad, estad alertas. La enseñanza esotérica dice que el hombre tiene la posibilidad de despertar, morir y nacer. Más profundamente hablando, el hombre puede llegar a despertar, a la muerte y a la resurrección. Agrega el trabajo que cuando un hombre despierta, puede morir. Cuando muere, puede renacer. Y a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede entrar al círculo de la humanidad consciente. Pero si un hombre nace sin haber muerto, no llega a convertirse en una cosa inmortal. Así el hecho de no haber muerto le impide al hombre nacer. El hecho de no haber despertado le impide morir. Y si no hubiera nacido sin haber muerto, esto le impediría ser. Con el fin de lograr el nuevo crecimiento de la esencia y la formación de la individualidad sagrada, un hombre debe morir, es decir, es preciso que se libre de 1000 apegos mezquinos y de la identificación. El hombre tiene apego a todo en su vida, apego a su imaginación, apego a su estupidez, apego a sus sufrimientos más que a cualquier otra cosa. Es preciso que se libre de estos apegos. El apego a las cosas, la identificación con ellas, mantienen vivos a miles de yoes inútiles en el hombre. Estos yoes deben morir para que puedan hacer el gran ser. Pero, ¿qué hay que hacer para que mueran? No quieren morir. En este punto es donde la posibilidad de despertar acude para salvarlo.
Despertar significa darse cuenta de su propia nadidad, darse cuenta de su completa y absoluta mecanicidad e impotencia. Y no basta darse cuenta de ello mediante hechos claros, sencillos y concretos, mediante sus propios hechos. Cuando un hombre empieza a conocerse a sí mismo un poco, verá por sí mismo muchas cosas capaces de horrorizarlo. Mientras un hombre no se horrorice de sí, no sabe nada acerca de sí mismo. Resuelve arrojarlo fuera de sí, detenerlo, ponerle fin. Pero por más esfuerzos que haga, siente que no puede lograrlo, que todo permanece tal como estaba. Aquí verá su impotencia, su incapacidad, su nadidad. Cuando comienza a conocerse a sí mismo, un hombre ve que no tiene nada que sea suyo, es decir, que todo cuanto ha considerado como suyo, sus gustos, sus puntos de vista, convicciones, hábitos, hasta sus defectos y vicios, todo ello no es suyo y por lo tanto no debe tenerlo más. Al sentirlo, un hombre comprende su nadidad, y al sentir su nadidad, un hombre se ve tal como es realmente, no por un segundo, no por un momento, sino constantemente, sin olvidarlo nunca. Esta continua conciencia de su nadidad y de su incapacidad dará eventualmente al hombre el valor de morir, no solo mentalmente o en su conciencia, sino morir de hecho y renunciar realmente y para siempre a aquellos aspectos de sí que son innecesarios desde el punto de vista de su crecimiento interior o que lo obstaculizan. Estos aspectos son ante todo el falso yo, y luego todas sus ideas fantásticas acerca de su individualidad, voluntad, conciencia, capacidad de hacer, poderes, iniciativas, determinación, los topes, las actitudes, las imágenes de sí, el comportamiento mecánico, las formas características de consideración interna, la justificación de sí, nuestras ideas sobre la vida, nuestras maneras de pensar, las formas de autoestimación, todos los modos de identificación, las reacciones mecánicas. En el mundo encontramos diferentes tipos de hombres. Veamos. El primero es el buen amo de casa. Los hay de dos clases. Uno es el que está bien orientado en la vida, que no cree en la vida, pero que conoce el verdadero valor de las cosas. Dicho buen amo de casa posee un centro magnético. El otro buen amo de casa conoce la disciplina, puntualidad, cumplimiento del deber, responsabilidad y cree en la vida. Dicho buen amo de casa no tiene un centro magnético. Luego tenemos el hombre vagabundo. Entre los vagabundos se encuentran los artistas, poetas, etc., que desprecian al buen amo de casa, pero que en realidad están en un nivel más bajo y carecen de sentimiento de responsabilidad hacia cosa alguna, y no comprenden qué insensatez hay en ellos. Todos tenemos un insensato en nosotros. El tercero es el hombre lunático. Estos son como los políticos. Gentes que creen poder hacer, gentes que creen poder cambiar la vida por medio de sí mismos, gentes que si ponen sus teorías en práctica crean el mayor de los desórdenes porque no tienen en cuenta la segunda fuerza, o sea, la fuerza de resistencia contra lo que se desea lograr. Esto significa que se creen capaces de cambiar a todos por medio de nuevos estatutos y no se dan cuenta que cambiar a una persona es una cosa muy difícil, diríamos imposible. Los lunáticos llevan en sí el insensato que no se da cuenta de la segunda fuerza. El cuarto es el hombre anasmos. Este es el hombre lo bastante hábil como para ver que es posible lograr el poder sobre las gentes comunes por medio de trampas. Los hombres anasmos son aquellos cuyo bienestar depende del malestar de las otras gentes. El hombre anasmos es ampliamente estudiado por el Buda Maitreya Samael Aun Weor en sus obras gnósticas. El sendero del cuarto camino pone en nuestras manos la clave de la longevidad. Lo primero es el uso armonioso y equilibrado de los 5 centros de la máquina y la no identificación. Lo segundo es el sabio uso de los 3 alimentos, el alimento ordinario, el alimento aire y el alimento de impresiones. Dentro del alimento ordinario tenemos un alimento muy importante llamado
alimento maithuna. Un hombre que conozca estos tres alimentos y se asimile totalmente todas sus octavas es de hecho y por hecho propio un hombre equilibrado. Con el ritual del Pancatatua asimilamos la energía de los 5 elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire, fuego y éter. El éter es el elemento síntesis de los otros 4 elementos. Cuando asimilamos el elemento Maithuna, nos asimilamos el elemento éter, que está relacionado con el hidrógeno sexual Si-12, mencionado por los antiguos alquimistas como el oro filosofal. Por medio del alimento Maithuna, nos podemos poner en contacto directo con el centro emocional superior a condición de que dicho alimento sea asimilado en el tercer estado de conciencia. El hidrógeno sexual Si-12, que es asimilado en el alimento Maithuna, es una energía auténticamente solar, y es ella la que nos puede llevar a una inteligencia comparable a las inteligencias solares. Tras la energía espermática universal se halla el Cristo cósmico, y tras el hidrógeno sexual Si-12 se halla el Cristo íntimo de cada hombre que viene al mundo. El hombre y la mujer deben trabajar intensamente en la novena esfera, asimilándose el hidrógeno sexual Si-12 a fin de construirse los cuerpos solares y desintegrar la legión del yo pluralizado y sus más íntimas raíces, empuñando con sabiduría la lanza esotérica de los caballeros del Santo Grial e implorando el auxilio de nuestra Madre Divina Kundalini, sin la cual no es posible realizar dicho trabajo superior. La enseñanza esotérica tiene como finalidad ubicar la unidad dentro del cero, la esencia dentro del Padre y el Padre dentro del absoluto. Con el tiempo debemos ser cauces para esta enseñanza. Si logramos difundir esta enseñanza tal como siempre nos la enseñaron, nos beneficiaremos. Para lograrlo es menester que algo esté sellado en nosotros, herméticamente sellado contra el efecto de las cosas que suceden fuera de nosotros, que nada de lo que ocurre en el mundo externo pueda afectarnos. Se dice a menudo que en el trabajo, que es menester ir en contra de la vida. El trabajo está bajo otras leyes que la vida. Sus orígenes no son los mismos que los de la vida. Aquí, en el trabajo, estamos estudiando algo que difiere de la vida. Nos esforzamos por ponernos bajo influencias diferentes a las influencias de la vida. Intentamos formar algo en nosotros mismos que la vida no puede conmover, suceda lo que sucediere en la vida, sea la guerra o la paz, la pobreza o la riqueza, el mal tiempo o el bueno, el fracaso o el éxito. Tenemos que aislarnos de los efectos de la vida externa en el momento mismo en que los experimentamos. Aquí interviene la idea de la práctica de la no identificación, y sin observación de sí, se está simplemente identificado. En el esoterismo hay 2 clases de ceguera: las gentes que están ciegas internamente, a quienes Cristo sanaba, y los ciegos a quienes se les ha despertado su vista interior y ahora son ciegos para la vida externa. Estos ciegos están sellados a la vida. El propósito del Círculo de la Humanidad Consciente es sembrar en la vida ideas espirituales a fin de que el hombre mecánico o el hombre de madera llegue a despertar su visión interior, convirtiéndose en el hombre consciente u hombre espiritual. Este ha sido el propósito de todas las escuelas gnósticas de todos los tiempos, desde muchos siglos antes de Cristo hasta nuestra era. Y esta es la razón de la existencia en el planeta Tierra del Sagrado Colegio de Iniciados. Haz que tu luz brille, por Orión Om. El cuarto camino. Es necesario comprender qué significa el cuarto camino. Hay 4 caminos en el trabajo sobre sí.